Buenos días, ¿cómo están todos? Realmente agradecida con la Fundación Inspira por esta invitación para compartir detalles, para sentir un poco en estos minutos y mirarnos, porque a veces lo que no hacemos es mirarnos, a veces miramos de aquí para afuera. Yo les agradezco infinitamente por este espacio maravilloso de poder compartir con ustedes, de poder compartir con su audiencia internacional. Y qué importante el tema que nos han planteado el día de hoy para compartir con ustedes desde mis diversos sombreros, como ser humano, como paciente, como familiar, como equipo de salud. Quien les habla tiene diversos roles, tiene diversas funciones en este proceso y creo que es interesante porque así somos todos. Vamos a hablar de aquello de lo que no solemos hablar y que definitivamente debemos conocer. Declaro no tener conflictos de interés para hacer este compartir en especial. Quiero empezar hablando de la trilogía en salud para que todos nos ubiquemos. En la trilogía en salud nosotros tenemos identificado al paciente, al familiar y al equipo multidisciplinario en salud. La pregunta es, ¿paciente, familiar, equipo de salud son cuidadores? Lo dejo para una reflexión. Vayamos pensando. Nosotros cuando vemos a nuestros cuidadores, vamos a colocarlos en nuestra mente y vamos a pensar si ellos son pacientes, familiares, son miembros del equipo de salud. En ese sentido, quisiera preguntar, abierto, ¿quién es el cuidador? ¿A quién cuida? Un cuidador está identificado muy cercanamente a la familia, es el cuidador principal probablemente, es un miembro de la familia. También podría ser un cuidador externo, que puede ser un amigo, voluntario o alguien a quien le pagamos. Pero ¿qué es lo importante de este cuidador? ¿Qué hace? Es aquel que cuida de detalles, cuida de brindarte la atención en el día a día. ¿Y a quién cuida? El cuidador es un ser humano que cuida a otro ser humano. Y ahí están los grandes desafíos para poder hablar de autocuidado, para poder hablar de que necesitamos todos conocer o saber. El cuidador, si bien es cierto, es alguien que cuida a una persona de cualquier edad, y en esta fotografía tenemos diversos pacientes, diversas personas que pueden ser cuidadas, le proporciona diversos cuidados e interactúa ¿con qué? Con la historia de la persona, con el legado de la persona. Entonces, no es una labor eminentemente técnica en la que nosotros nos dedicamos a cuidar, no. Cuidamos a alguien en toda la multidimensionalidad del ser humano que ella o él representa, desde muy pequeñitos aquí hasta muy grandes. Todos tienen un mensaje, todos tienen algo con el cual interactuamos, con quien compartimos y con quien aprendemos. Esta lámina me permite decir que todos aprendemos. El cuidador y el que es cuidado y viceversa. ¿Qué aprendemos, desaprendemos y volvemos a aprender cuando hablamos del cuidador? El cuidador muchas veces, dependiendo de a quién tiene al frente, ¿verdad? Se relaciona con alguien, un ser humano que tiene una enfermedad congénita, que tiene una enfermedad rara o huérfana, que tiene una enfermedad discapacitante, que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad crónica, que tiene secuelas de accidentes u otras enfermedades, o que está en el proceso normal de vida y que va envejeciendo. Y digo normal porque es normal, todos pasamos. Y otras. ¿Y qué hace el cuidador? El cuidador es un ser especial que llega a nuestras vidas para ayudarnos en el día a día, en la rutina diaria, en nuestra vida, en nuestras actividades. ¿Por qué? Porque necesitamos apoyo, porque somos dependientes.
Y fíjense ustedes que estoy hablando de varios detalles porque quiero que los vayan agudizando y se vayan mirando. Esta sesión no es para que pensemos en otros, pensemos también en nosotros. Es esa persona que nos ayuda con las atenciones médicas, nos lleva, nos trae, ¿no? Nos ayuda a veces en la toma de decisiones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan esa lámina en que les dije que comparte su historia, que comparte su vida? Pues sí, a veces a quien cuidamos se enfrenta grandes desafíos, retos personales o enfrenta también grandes decisiones y a veces no lo puede hacer solo y necesita ayuda y a veces el cuidador es esa persona que está allí para ayudarle. El cuidador es alguien que cuida nuestra calidad de vida. Y digo nuestra porque en algún momento todos necesitamos de un cuidador, ¿sí? No es el cuidador para los demás, también para nosotros. Y toda esta gama de detalles, de enfermedades, hace que nos preguntemos sobre cómo interactúan dos seres humanos con tantas contingencias. Y es que interactúa con todas las esferas del ser del otro. Y también tenemos nuestras propias esferas. Cuando hablamos de aprender, desaprender y volver a aprender en un cuidador, muchas preguntas surgen. ¿Quién es la persona a la que cuido? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es? Tengo que aprender de las etapas de vida. Una, una cosa muy importante es la relación con la familia de quien estoy cuidando. Sí. La relación con el equipo de salud. Y ya ustedes pueden ir pensando, si es que tienen la experiencia de ser cuidadores, cómo es esta relación. Y esta relación tiene que ver con esa multidimensionalidad del ser que les hablo. No solamente es la esfera física en la cual se encuentra nuestro cuerpo, nuestras enfermedades, nuestros antecedentes patológicos, genéticos, etcétera, sino se encuentra la esfera emocional, donde se encuentran todos esos sentimientos, se encuentra nuestro corazón, no el órgano, no, es esa parte que nos hace. La esfera social es aquella en la que me relaciono con mi familia inmediata, ¿verdad? Mi familia nuclear, mi familia extendida. Me relaciono con mis compañeros de la escuela, de la universidad, del trabajo, con las instituciones a las que pertenezco. Son las relaciones sociales. ¿Cuál otra esfera? La esfera intelectual. Es esa parte que desde que uno nace hasta que muere adquiere conocimiento, esa sabiduría que se encuentra en esa parte. La esfera valórica, donde se encuentran los valores que se adquieren obviamente en la familia y que se van fortaleciendo a través del tiempo o se van distorsionando. Y la esfera más importante que nos ha enseñado el tiempo de pandemia es la esfera espiritual. ¿Por qué? Porque allí se encuentran detalles que son importantes en el proceso de las relaciones de las personas y en este marco de cuidar y ser cuidado. ¿Qué hay en la esfera espiritual? La fe, la esperanza, la religiosidad, que no es igual religión que fe o que espiritualidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más se encuentra allí que es muy importante y que nos somete a grandes preguntas cuando perdemos capacidades, competencias para hacer cosas y alguien nos cuida? El sentido de la vida. Y el sentido de la vida nos invita a pensar en por qué, para qué estoy aquí. Fíjense ustedes todo lo que enfrenta un cuidador. Ajá. No es solamente lo suyo, sino lo del otro. Y en ese sentido, en ese sentido de la vida que nosotros tenemos, depende de nuestra cosmovisión, de la cultura.
Por lo tanto, el cuidador también enfrenta gestión de interculturalidad. En esa esfera espiritual se encuentra también la esperanza. Hasta el último segundo tenemos esperanza. ¿Qué preguntas también enfrenta el cuidador, aparte de quién es la persona a la que cuido? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Qué familia tengo al frente? ¿Es una familia unida? ¿Es una familia que no es muy unida? ¿Que tiene otros detalles que tengo que tolerar, entender, aprender? ¿Qué debo saber del proceso de enfermedad de la persona? ¿Qué debo saber de su vida? ¿Cómo es su vida? ¿Qué cuidados debo brindar? Esa es la parte técnica. ¿Cómo tratar a quien está bajo mi cuidado? Con humanización. Una atención empática y compasiva en el marco de la multidimensionalidad del ser, pero que empieza conmigo, no se olviden. Empatía conmigo para poder ser empático con otro. Compasivo que no es pena, no es tengo lástima, no, 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 no. La compasión, ¿qué es? Es la empatía puesta en acción. Trato de entenderte, trato, no te entiendo totalmente, porque no estoy en tus zapatos, porque no calzo igual, porque mis pies son diferentes a los tuyos. Y entonces, luego de tratar de entenderte, de comprenderte, paso a comprometerme a ayudarte. Y eso es la compasión. Pero ¿qué más? ¿Qué debemos conocer del cuidador o cuidadora? A ver, vamos a poner unos ejemplos como para fluir todos en este momento. Trabajo en un hospital pediátrico y vemos muchos niños con enfermedades raras o huérfanas, muchos niños con cáncer, muchos niños con leucemia. Y estos niños cuando vienen a hospitalizarse, el cuidador principal es su mamá o su papá, generalmente la mamá. ¿Y la mamá qué hace? La mamá se interna con el niño. Se interna con el niño 24/7. Ujú. Lo que decía en el mensaje Julio, 24/7. Es una madre que está acompañando a ese niño o esa niña. ¿Y qué pasó ahí cuando tiene que ir al hospital y sin pensar mucho va? Fíjense ustedes el entorno que hay en esa hospitalización y pueden extrapolarla ustedes a lo que viven, a sus experiencias, porque me gustaría que analicemos esto, que nos demos unos minutos, unos segundos para pensar en ese cuidador, en esa cuidadora, que podemos ser nosotros o puede ser alguien muy cercano a nosotros o alguien que no está, pero valoremos esa labor. Esa madre sale de su casa con su bebé a la hospitalización, de niño de cualquier edad, pequeño, entre los 0 y los 18 años de edad, con un diagnóstico que impacta en la vida, que impacta en su presente y en su futuro. Esa madre que no solamente tiene un niño que está enfermo, sino tiene otros niños. Esa madre que tiene una pareja, un esposo, que a lo mejor tiene una madre que tiene que dejar de cuidar porque tiene que priorizar. Fíjense ese rol del cuidador, que tiene que dejar de trabajar porque ya no puede hacer esos pequeños trabajos que podía hacer para ir a cuidar a su hijo. Ya no puede generar ingresos. Es una madre que enfrenta a lo mejor un problema de violencia familiar, que enfrenta a lo mejor que diversas pérdidas que no se han duelado oportunamente en el pasado vienen al presente. Es una madre que enfrenta a veces el abandono de la pareja. En el momento más crítico, en el momento más difícil. Ese es un caso. Vemos otros casos.
personas mayores, que sus hijos tratan de dar lo mejor, de atenderlos lo mejor posible y rompen sus agendas, su día a día, dejan de trabajar, faltan horas al trabajo y qué bien que Julio lo mencionó en esto que viene nuevo de la ley, que tienen que enfrentar detalles familiares como por ejemplo el porqué de la esposa o del esposo, que otros se encarguen. O a lo mejor de 7 u 8 hermanos solamente uno se preocupa. Pero cuando viene el proceso de final de vida, todos opinan. Y durante el proceso de morir, solo había uno. Y aquí me permito hablar de algo que es importante. Es decir, nosotros nacemos, vivimos y empezamos un proceso de morir, que puede ser con el diagnóstico de una enfermedad o que puede ser simplemente que vamos envejeciendo y es la ley de la vida. Entonces, vivimos, empezamos un proceso de morir, llegamos al final, un final de vida que llamamos a los días previos a, y luego viene la muerte. La muerte es un evento de la vida. ¿Y a qué nos invita la muerte? La muerte nos invita a mirar cómo vivimos, a replantear, a valorar la vida. Aprendí a hacerlo un tiempo, que las enfermedades, las contingencias de salud, la muerte misma nos hace replantear nuestra propia vida. Nos hace mirar. Es que a veces corremos a 1000 por hora y no tenemos tiempo de mirarnos, de tocar nuestra historia, de saber en qué estamos, cómo estamos. Tenemos cuidadores pequeños. De esos no hablamos. Pensamos que la familia siempre son los adultos los que nos cuidan. Pues no. Y tenemos historias tan desgarradoras en familias que son los hermanitos de 8, 9, 10, 11, 12 años que son cuidadores con mucho compromiso y responsabilidad, pero ¿saben qué? Con amor incondicional, de ese del bueno, del que existe dentro de nosotros los seres humanos y que permite a su vez esta labor que se exprese la bondad en las personas. Hablamos de ese cuidador, fíjense ustedes, que es un joven, que a lo mejor tiene que trabajar, dejar de estudiar y cuidar, porque le tocó eso. Hablamos de una cuidadora anciana que cuida a su pareja, que está tan enfermo como ella, pero ella prioriza ese cuidado. Y que viven solos y que además tienen que trabajar. Hablamos de ese papá que a lo mejor es abandonado por su pareja. Sí, vemos casos también. No solamente es la mujer es abandonada, también el hombre. Y que asume con responsabilidad la crianza de sus hijos, el cuidado de sus hijos y del paciente, de su niño o niña que está enfermo. Ese es más o menos la figura de un cuidador. Existen muchos matices. Entonces, ¿qué tenemos cuando enfrentamos eso? ¿Cuál es la labor del cuidador o cuidadora? Fíjense ustedes, hablamos de humanización en salud, ¿no? El cuidador o cuidadora cuida a alguien, a un ser humano dependiente que necesita ayuda, que tiene dolor total a veces. ¿Cuándo decimos que tiene dolor total? Cuando le duele todas las esferas del ser, la física, la emocional, la social, la valórica, la intelectual, la espiritual, le duele todo.
Expresiones como, me duele el alma, no sé qué me duele, pero me duele hasta el pelo. Expresiones comunes, dolor. Entonces, el cuidador, ¿qué hace? Fíjense ustedes, es una labor increíblemente maravillosa. Cuida a alguien que tiene un sufrimiento, que él o ella es un sufrimiento. Y ahora lo vamos a ver. No es que tiene, no es que venga, es que es. Entonces el cuidador lo que ve y labora todo el tiempo es con el sufrimiento, porque labora con el ser humano, porque tiene que aprender. Y eso sí, porque no es fácil y a veces no valoramos esa labor del cuidador. Tiene que aprender a convivir con el sufrimiento, con el dolor, con las lágrimas de quien acompaña. Y entonces nos preguntamos, ¿y el cuidador llora? ¿Y el cuidador tiene espacio para expresar? ¿Y el cuidador también a veces no se sentirá como esta persona aquí? ¿Se dan cuenta? No vamos a hablar de la función que hace, hablemos de aquello de lo que no habla. Entonces, el cuidador enfrenta, todos los que tenemos un pequeño sombrerito de cuidador, o mediano o grande, enfrentamos el dolor, enfrentamos las pérdidas. Les comentaba cómo era el entorno de algunos de los cuidadores, y ellos asumen diversas pérdidas. La principal de un cuidador es probablemente que se le quiebra su agenda diaria común y silvestre, su vida cotidiana, que luego tiene problemas en su trabajo, porque tiene que faltar, porque tiene que llegar tarde, que luego tiene a lo mejor pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque no siempre el cuidador principal puede encargarse de cuidar a alguien. Si es cabeza de familia, va a tener que pedir ayuda. Y a veces, si no la tiene dentro de la familia, tiene que contratar el servicio. Y luego no acaba ahí. Hay un gasto por el tema salud, por la propia enfermedad, a lo mejor por los medicamentos. Estas pérdidas me generan una reacción. Esa reacción está en la esfera emocional y eso es la expresión del sufrimiento. Entonces, las personas no es que tengan un sufrimiento, es que son sufrimiento. Tienen una pérdida, un duelo y expresan. Ellas son sufrimiento a través de sus emociones, sus sentimientos. Estas pérdidas y este sufrimiento nos debe invitar a hacer un duelo, que es un proceso de transformación con la pérdida, con el dolor, donde hay un proceso de aceptación, donde hay un proceso de resurgir, hay resiliencia. Y fíjense ustedes que el dolor, la pérdida, los duelos, las emociones, los sentimientos, este sufrimiento, se da a lo largo de la vida, todo el proceso de vida, pero fundamentalmente donde hay más impacto es precisamente en el proceso de morir y en la muerte misma, en los días previos hay mucho sufrimiento. Y tiene que ver todo cómo es con nuestra multidimensionalidad del ser. El cuidador enfrenta todo esto. Vamos al tema de que cuidamos a nuestros padres. Una de las pérdidas más grandes que podemos asumir los seres humanos es ver a nuestros padres envejecer y que pierdan capacidades. Nosotros los vemos como nuestros héroes, nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros ejemplos, estándares. No siempre, pero hablemos de aquellos que sí. Entonces, cuando los vemos perder sus funciones, sus capacidades, sus facultades,
El cuidador siente la pérdida, tiene una pérdida, pasa por un duelo. Tenemos sentimientos. Y a su vez, a quien cuidamos también, porque se da cuenta, quienes somos padres, muchas veces nos callamos y no compartimos lo que nos está sucediendo. Ujú. Entonces, este cuidador, ¿qué necesita? Necesita sin duda hacer autocuidado, despejar. Ujú. No se puede vivir plano. En el hospital donde trabajo, tengo una actividad con las madres de los niños y salgo con ellas 1 o 2 veces por semana a jugar. Fútbol, vóley, hacemos karaoke, cantamos o simplemente nos echamos en el jardín, en el pasto y conversamos de nosotras. Es un espacio privado que muchas de ellas sienten culpa por tenerlo. No, necesitan recuperar energías para volver con muchas fuerzas a cuidar a sus niños. Y es que a veces la familia les hace sentir culpables. Cuando hablo de mi autocuidado como cuidador, debo recordar que tengo diversos desafíos ante el paciente que cuido, sea mi familia, que puede ser mi papá, que puede ser mi hijo, que puede ser mi esposo, mi abuelita, mi abuelito o alguien muy cercano. Y que debo tener estrategias y recursos para cuidar. Conocimiento, obviamente, informarme de la labor a realizar, hasta dónde sé, hasta dónde puedo ayudar, qué cosas no sé y decir, no sé, enséñame. Ujú. Requiero apoyo de la familia o grupos, porque no se puede 24/7. Sí, es una labor intensa, pero necesito respiros, necesito descansar, necesito aire fresco, necesito mirar. Entonces el cuidador tiene que organizarse. Fíjense ustedes, de lo suyo que tenía, tengo que organizarme en este nuevo contexto. Debo organizar el cuidado en la casa y si alguien va a venir externo o si yo voy a llevar a mi familiar a cuidarse a otro lugar, que pueden ser los jardines de la sabiduría, por ejemplo, los jardines de los niños o algún grupo o algún lugar donde pueda ir con un paciente. ¿Qué debo cuidar? Tarea para todos. Mis estilos de vida saludables. Alimentación. Comer bien a mis horas. 3 comidas. No significa muchas calorías, significa las calorías que necesito. ¿De acuerdo? Mi estado físico, hacer ejercicio, pausas activas, hacer un alto cada cierto tiempo, meditar a lo mejor, hacer un poquito de ejercicio, tener pensamientos positivos, traer pensamientos positivos, tener una actitud positiva frente a la labor que estoy haciendo, darme cuenta hasta dónde puedo y cuándo necesito ayuda, controlar los factores de riesgo. Me siento cansada, no quiero hacer las cosas, me siento muy triste, siempre vigilante. No dejar de olvidarnos de nuestras prioridades, mis prioridades, no las nuestras, mis relaciones personales, mi desarrollo personal, mi salud. ¿Cómo puedo cuidar a alguien si no estoy bien? Tomarme unas vacaciones, organizar. 24/7, 365 días del año, no se debe hacer. Debemos cuidarnos. Mirar mi sentido de la vida, lo que estoy haciendo, alimenta mi espiritualidad, alimenta la misión que tengo en esta vida. Me siento gratificada con esto que estoy haciendo. ¿Mi tiempo para qué? Para mí, para no hacer nada. 2 minutos, 5 minutos, para poner mis pensamientos en blanco.
para tomarme un café, un chocolate, comerme una torta, pecar un momento, para abrazar a alguien, para pedir que me abracen. Un tiempo para, un espacio para mirarme. Aquí vamos. Un espacio para mí, privado, dentro de la casa donde cuido, un espacio donde yo pueda refugiar, un espacio donde pueda ser yo por algunos minutos, sin la labor que tengo que hacer. Un espacio para compartir, para hablar con mis amigas, mis amigos, con alguien, para soltar, para hablar de lo que siento, de lo que tengo, de lo que vivo, de lo que estoy asumiendo, de los desafíos que tengo. Y eso significa aprender, desaprender y volver a aprender. Todo el tiempo. Aprender, desaprender, quitar lo que no sirve y volver a aprender. Colocar lo que me sirve. ¿Cómo me cuido? Les voy a contar por experiencia personal cómo me cuido. Ustedes anotarán, a ver, pueden anotar en el chat qué, qué hacen ustedes para cuidarse. No me mientan, ¿eh? Digan la verdad. Viajar. A mí me gusta viajar. No importa si es fuera de Lima, dentro de Lima, fuera del país. Lo importante es viajar y salir de donde estás a otro lugar donde estés en contacto con la naturaleza. Esta imagen es Choquequirao, en Perú. Algo que no conocen. Esa es una de mis metas, ir allá, allá. Pero ir allá, ¿qué significa para mí? Fíjense ustedes. Significa caminar muchos kilómetros, ir a la altura, más de 3.000 metros, y yo tengo una enfermedad rara. Me tengo que preparar bien para poder ir ahí, si no hago una crisis. ¿Qué hace la doctora Luz Lo para cuidarse? Mi hobby, bailar. Yo soy bailarina de marinera norteña, pero bailo otras danzas también. Cuando bailo, no soy la doctora Lo, soy simplemente Meilén. Yo, Meilén es mi nombre chino. Vivo, siento, disfruto, me entrego a la música en ese momento, a la danza. ¿Qué más hago? Pinto. Esta pinturita la hice en estos últimos 10 días, aprovechando las fiestas patrias en mi país. Descubrí que me gusta hacer más. Pero ¿qué elijo? Fíjense ustedes, y eso me gusta reconocer, colores cálidos, colores vivos. ¿Qué pueden hacer? Algo con las manos, fíjense ustedes. Moldear con las manos. Yo les voy a contar algo que es sumamente interesante. Cuando lavo, lavar, el proceso de lavar no es coger la ropa y meterla a la lavadora, no, es frotar, lavar, ok, y echar a la lavadora. Es un espacio interesante donde puedo soltar, cocinar, por ejemplo, hacer trabajos manuales con cerámica. Esto ya es un estándar muy alto, ¿verdad? Son los retablos ayacuchanos del Perú que expresan diversas costumbres, por ejemplo, en este de la izquierda y en este de la derecha, la pandemia del COVID. Mucho arte. Puedo escribir, no importa que escriba mal. Empecemos a escribir, a soltar, a, a poner nuestras emociones. Por ejemplo, en estos segundos, escríbame cómo se siente. Una sola palabra, una sola palabra. Entonces, y de ahí empiezo a armar algo. Si todos los días escribo cómo me siento, puedo ir armando alguna historia para mí, para que me sane, para que me cubra, ¿sí? Y es que me puedo mirar, escribiendo me puedo mirar. No es para el otro, es para mí. Estoy hablando para el cuidador, ¿ok? El otro también lo puede hacer, pero ahora estamos aquí nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, algunos se sienten tranquilos, agobiados, aprendiendo, bendecidos, cansada, agotada, enferma y sin ayuda. No, no estás sola, mi querida Adriana. Escríbenos. Escríbenos, por favor. Julio,
Le autorizo a que pueda compartir mi número de teléfono y me pueden escribir. Yo siempre estoy en el chat, en el WhatsApp, así que no se preocupen. Para todos aquellos que no nos sentimos bien, fíjense ustedes, todos vamos a dar un abrazo enorme y va a llegar a todos. Vamos a mandarle un abrazo a todas las personas que lo necesitan en este momento, con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Sí? Vamos a darle ese abrazo a Adriana que no se siente bien. ¿Qué más podemos hacer? Jardinería, claro que sí. Yo le voy a contar que en febrero murió mi mascota con un cáncer de cerebro y fue difícil. Entonces, algo que me ha ayudado en este duelo, en el proceso de cuidarme ante el dolor de la pérdida de mi hija de 4 patas, porque la crié desde que era así, 10 años, fue hacerle un jardín y está realmente hermoso, maravilloso. Escojan algo siempre que los ayude en el proceso. Fíjense ustedes acá, la pintura muy fina. Acá hay pintura con las manos, solamente con las témperas o con pintura en manos, hacer lo que queramos con las manos. Las manos ayudan mucho. Esta otra pintura mucho más elaborada, pero van descubriéndose a sí mismos. ¿Ok? Se descubren. Y los invito a mirar su misión en esta tierra. ¿Por qué están aquí? ¿Para qué están aquí? Y a valorar su historia, esa historia maravillosa que ustedes tienen. En salud siempre hacemos curar cuando podemos, cuidar siempre y acompañar siempre. ¿Qué hace el cuidador? Cuidar y acompañar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con respeto, con humildad, con empatía, con compasión, con amor incondicional los buenos cuidadores, sin juicios y siempre mirando la espiritualidad, donde dijimos que estaba la fe, la esperanza, la religión. ¿Qué más estaba? El amor incondicional. ¿Y qué más estaba? El sentido de la vida, el por qué estamos aquí. ¿Y cuáles son nuestros instrumentos como cuidadores? Fíjense, nosotros valemos oro. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestra voz melodiosa, nuestro tiempo, el estar conectados con todos nuestros sentidos, nuestro ser, nuestra presencia llena de energía para otro, esa conexión con el otro, dejando celulares, tablets, televisor, solo con el otro. Entonces, yo soy el instrumento. ¿Qué no debemos olvidar? La importancia de la mirada, sincera, frontal, a los ojos. La importancia de ese silencio maravilloso. Es un silencio en el cual hay mucha comunicación. Del abrazo, de ese abrazo de corazón a corazón que te lo doy y te apapacho y te abrazo así fuerte. De una palabra amable. ¿Sí? Porque solo los cuidadores sabemos lo que enfrentamos. De un decir estoy aquí para ti, porque tú eres valioso. De un decir te escucho. De cumplir deseos, de estar atentos a los mensajes y de siempre cuidar los detalles. No solo para el que estamos cuidando, sino para nosotros también. Lo que significa que las familias debemos cuidarnos enteramente. Y me voy diciéndoles, la gente se va a olvidar de lo que dijiste, pero jamás de cómo le hiciste sentir. Eso lo dijo Maya Angelou hace muchísimos años. Y nosotros tenemos en Perú a César Vallejo, que en el poema Los Heraldos Negros, él dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y cuando enfrentamos el cuidado de alguien, tocamos la vida de alguien y a veces nos encontramos con estos golpes tan fuertes que no sabemos. Y debemos dar lo mejor de nosotros. Este es un tiempo de amor, fe y esperanza y está escrito en la Biblia hace muchos años. Los invito a tenerlo siempre como referencia. Para quienes somos católicos es nuestro instrumento y para otros que sea un libro de consulta. Los mensajes contenidos en la Biblia realmente son maravillosos
y nos ayudan en la fe, en la espiritualidad, para poder acompañar con palabras correctas, con mensajes correctos. Vivan intensamente cada segundo de sus vidas. Expresen, no se queden con nada. Amor, agradecimiento, perdón. Liberen esa mochila que tenemos en la espalda para llegar al momento final de nuestras vidas libres y disfrutar de ese último segundo que no sabemos qué hay, no sabemos qué hay más allá, pero estoy segura que hay algo. Muchas gracias. Yo soy Paiki en quechua, Yus Pagara en aymara y Fei Changanxie en mandarín. Muchísimas gracias.